luciendo la Connie Roberts. Mira. Quiero mandarle un beso grande, un abrazo a la Juli, que aproveche esta instancia que es maravillosa, su prenatal, su postnatal, y nosotros vamos a estar aquí tirándole todo. No lo está viendo, así que a lo mejor. Para Leopoldo Patricio, que ya viene en camino. Y hay un nuevo miembro del equipo que está... Que viene en camino. ¡Viene en camino! Además, Estamos muy contentos. con lo que va quedando. Con lo que va quedando de mí. Mañana estoy informando sus comentarios, sus detalles y sus opiniones y dudas a ese hashtag que está en pantalla. Oye, impresionante, devastadoras, crueles son las imágenes que hemos visto este fin de semana de los distintos ataques que vivió el viernes pasado París. Bueno, hasta el mismo Papa Francisco dijo estar consternado. ¿Será esto parte de la Tercera Guerra Mundial? A la vuelta estará conversando con nosotros aquí el experto, el analista político Guillermo Holzman, y nos explicará todo el Estado Islámico, lo que está ocurriendo. Vamos a la nota y a la vuelta conversamos. El día viernes en París específicamente son tremendamente dolorosas y además nos hacen reflexionar respecto de, de la preocupación y el constante miedo en el que vive hoy quizás Occidente debido a estos atentados terroristas. Se encuentra junto a nosotros el gran Guillermo Holzman, analista internacional, para comenzar a comprender un poco esto que está sucediendo en el mundo. Buenos días, Guillermo, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Maestro, Guillermo, estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Te lo pregunto directamente para aclarar esa duda. Para algunos probablemente sí, en una guerra mundial completamente distinta a lo que fue la Primera y la Segunda, distinta a la Guerra Fría, y que nos hace instalarnos en un tema donde ya no son los ejércitos los que combaten, sino que es la población la que está directamente involucrada. Los ataques fueron contra la población, no fueron contra íconos financieros, políticos, ideológicos. Guillermo, lo que sí creo que la gente debería entender bien esto, lo que hay que extraditar, obviamente, del inconsciente colectivo, es que esta supuesta Tercera Guerra Mundial no va a ser como lo plantean las películas de ciencia ficción, que son ataques termonucleares de misiles yendo por un lado a otro, porque eso es lo que todos, amigos o enemigos, intenten evitar. Una guerra mundial se va a entender con muchas facciones de países aliados juntándose en un punto de ataque diverso, pero no con bombas nucleares, ¿cierto? No, eso no hay que ponerlo realmente. O sea, a ver, en primer lugar, no es una guerra convencional, o sea, es decir, no hay ni ejército así en Estado que estén enfrentándose, tampoco se trata de una guerra, como tú bien dices, nuclear. Los terroristas a lo más tienen acceso a bombas sucias que son de muy baja impacto, no obstante que causan muchas muertes, pero no hay una idea de que los países, que la Rusia se enfrente con Guillermo, Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, el viernes ya cuando ellos se atribuyen el Estado Islámico, que lo conocíamos como ISIS, hoy día ya se está hablando del Estado Islámico, son los que se atribuyen estos ataques. Explícanos un poco, porque finalmente el Estado Islámico, ¿cuál es el motivo de este ataque? A ver, primero, digamos, creo que es importante tener presente de que el Estado Islámico tiene una interpretación del Corán muy radical y que representa una minoría de minorías dentro del mundo musulmán. O sea, yo creo que la primera distinción que hay que hacer, que el mundo musulmán en general es pacífico en su gran mayoría. Sí. Por lo tanto, digamos, no es que todo musulmán sea terrorista, porque es muy importante aclarar eso, porque lamentablemente se ha malentendido. Y lo que hoy día están apuntando a todos los musulmanes de todas partes del mundo como si fueran culpables. Exactamente, yo creo que eso hay que dejarlo separado. Estos son, digamos, son alrededor de 2.500 millones a nivel mundial los musulmanes, y los que están involucrados en esto no es más que el 0,5% de esa cantidad. Wow. Esto es matemáticas, pero digamos... pero es importante. ¿Pero por qué ocurren estos ataques en París? A ver, en primer lugar, porque el Estado Islámico del año 2003, que va cambiando de nombre, va mutando, al año 2013, 2014, plantea la idea de crear un califato. ¿Qué es un califato? Es el control territorial que no reconoce los estados nacionales tradicionales. Y que eso ocupa una parte de Siria, una parte de Irak, una parte de Irán, Israel, Palestina, Jordania, y es ahí donde ellos quieren instalar el control territorial completo. Pero además del control territorial, el control religioso. Todo aquel, sea musulmán o no musulmán, que no esté de acuerdo con lo que plantea el Estado Islámico respecto a la interpretación del Corán, debe morir. Un enemigo de Dios. Exacto. Finalmente también tienen muchas, porque hemos visto las imágenes del Estado Islámico y son realmente crueles. Y no solamente los ataques son hacia Occidente, sino que también hacia los mismos musulmanes que no piensan como ellos. Así es. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque finalmente ellos también siguen el Corán, pero ¿por qué estos ataques de violaciones a mujeres, de
¿por qué tanta crueldad hacia ellos mismos? Yo sé que existe el conflicto sunita, chiita, que finalmente eso es lo que lo... A ver, o sea, porque ellos plantean que su visión del Corán es la correcta y es la que el mundo musulmán, el resto del mundo musulmán no entiende, y pues si no lo entiende son infieles, claro, y por lo tanto deben morir. Ahora, este grupo ha crecido enormemente en los últimos 2 años. Al principio se hablaba de un grupo muy pequeño, muy reducido, pero poco a poco se ha ido expandiendo. Vamos, acompáñanos por favor, Guillermo, al pizarrón, porque quiero entender bien en detalle lo que tú nos explicabas respecto a este califato, porque tú nos decías, el Estado Islámico de alguna manera habla de que no pertenecen ni a Irán, ni a Afganistán, ni a Irak, ni a Siria, sino que ellos son una cosa distinta que nace desde ahí mismo, pero que no reconoce la frontera. Exactamente, y ellos empiezan a tener una actividad acá en Siria, entran a Irak, a toda esta parte norte de Irak, intentan llegar hacia Irán, plantean en la práctica la posibilidad. Ellos parten acá. Ya. Digamos, van hacia Irak, intentan llegar hacia Líbano, donde está Hezbollah, que es chiita. Digamos que el Estado Islámico es una minoría sunita. En consecuencia, Hezbollah, digamos, está en contra de ellos. ¿Esto partió qué año más o menos? Esto parte del año 2013. ¿Y cuándo empieza a tomar tanta fuerza? Porque nosotros antes escuchábamos hablar Osama Bin Laden, Al Qaeda, y de un minuto para otro se nos cambió a Estado Islámico, que como que nace de Al Qaeda, pero hoy día se convierte en Estado Islámico, que es más radical todavía. Exactamente. El Estado Islámico, el año 2003, con otro nombre que era milicia musulmana, se separa de Al Qaeda y rompe relaciones con Al Qaeda. Hoy día, tanto Al Qaeda como Estado Islámico tienen una cierta de competencia. ¿Quién es más que el otro? Eran lo mismo en un comienzo, luego se separan. Claro, sí, eran cómplices, si te gusta, en el comienzo, luego se separan y el Estado Islámico empieza ya con la idea del califato. Perfecto. O sea, podríamos decir que es como un brazo de Al Qaeda. La idea de ellos es crear más o menos un califato de esa naturaleza, en todo ese territorio. Incluida Arabia Saudita. Incluye una parte de Arabia Saudita. Por eso, la coalición que está incluye la ayuda de Arabia Saudita, incluye la ayuda de Irán. Es la razón por la cual Irán además tiene mejores condiciones para hacer el tratado nuclear con Estados Unidos y Europa. Y está dando cooperación justamente para poder frenar el Estado Islámico, porque el Estado Islámico no solamente significa un problema para Irak, que está en esta zona hoy día. El Estado Islámico está controlando toda esta zona, más o menos, aproximadamente. Que se dice que sería más o menos como, para que la gente en la casa se haga una idea, como Ecuador. Exactamente. Más o menos ese sería... Ecuador y un poquito más. Ecuador y un poquito más. O sea, es muy grande el territorio que ellos hoy día tienen controlado. Ellos parten desde Siria y desde Siria han ido ocupando fuerzas en Irak. Irak no pudo, digamos, frenar al Estado Islámico por distintas razones políticas, militares, que no tenía la capacidad para eso. Y es ahí donde aparece la coalición. Cuando ya empiezan a avanzar hacia acá, se involucra Irán, se involucra Hezbollah para frenarlo acá, se involucran los kurdos para poder frenarlo acá. Es decir, hay una situación en la cual es bastante complejo quizás para todos los televidentes entender que eso pasa, porque no está en nuestra mente, digamos, todo este mapa que está ahí. Guillermo, ¿qué es lo que hace que el Estado Islámico sea cada vez más poderoso? ¿Quién los financia, por ejemplo? ¿Cómo se hacen tan fuertes? Sí, el Estado Islámico empieza con la guerra civil de Siria, se separa y empieza a tomar varias ciudades importantes acá que tienen refinería de petróleo, que tienen industria. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ocupan las ciudades, matan a aquellos que no están de acuerdo con su pensamiento religioso y hacen funcionar las refinerías y venden el producto de la refinería, el petróleo, en el mercado negro. ¿Y quién les compra? Porque finalmente siempre el que vende algo tiene que... Y como es mercado negro, entonces ahí hay un tema, porque ¿quiénes son los países que le están comprando? Increíblemente, el propio Siria le compra. Bashar al-Assad estaba comprando el mercado negro a raíz de que Siria tenía una serie de embargos petroleros. En consecuencia, también le compraba a Siria y muchos otros países africanos también le estaban comprando en el mercado negro, porque lo vendían más barato. Entonces, ahí viene una primera parte de su financiamiento. Una segunda parte viene asociado a lo que se apropian dentro de las ocupaciones que hacen, y a eso le suman extorsiones, sobornos, secuestros, trata de blancas, qué sé yo, etcétera. Los islamistas no tienen problema con que un occidental cambie a su religión, ¿no? Finalmente, el problema no es de dónde tú vienes, sino lo que tú crees. Ni tanto, sí tienen problemas, pero sin embargo su estrategia hoy día va orientada a aceptar hombres y mujeres occidentales que estén dispuestos a irse a campo de entrenamiento. En calidad de soldado. En calidad de soldados para luego ocuparlo en sus países de origen.
¿Por qué? Porque ellos tienen los pasaportes franceses, es lo que ha pasado ahora en el atentado. Belga. Claro, belga o europeo, cualquiera este sea. Entonces, hay muchos desencantados, jóvenes desencantados en Europa que piensan que irse a una opción radical, que esté luchando contra Occidente, contra el capitalismo, si tú quieres, para muchos de ellos, el Estado Islámico es una vertiente que le hace, digamos, le atrae y le hace actuar de esa manera, y son capaces de transformarse en kamikaze o lobo solitario y actuar en contra justamente de sus países de origen. Muchos de ellos son segunda o tercera generación de miembros del mundo árabe que se fueron, ¿no es cierto?, inmigrando hacia esos países. Guillermo, tú nos adelantabas algo respecto de cómo se financian a partir de estas refinerías que ellos tomaron y cuyo producto, el petróleo, venden al mercado negro. Es un video que la verdad es que es bastante explicativo, dura solo 5 minutos, se puede ver en YouTube. Y lo que veíamos ahí, lo importante, finalmente, Siria es una zona estratégica, por lo que hablan, porque finalmente tienen el paso para llevar el petróleo hacia el Mediterráneo, ya sea por los gasoductos o ya sea en el fondo como por la vuelta que se dan. Exactamente. Como Siria era parte de la ruta de la seda, justamente lo que es el video, que es la unión entre Asia, y Oriente y Occidente. Por lo tanto, tiene una importancia económica. Si no pasa por Siria, va a tener que necesariamente pasar o por Israel o por Palestina, o va a tener que pasar por alguno de estos lugares. Claro. Pero es la forma más rápida y directa de poder llegar a Europa. La Ale también tiene una duda, Ale. Finalmente, pero yo entiendo todo esto que está pasando, porque están en Siria, en fin, los del Estado Islámico, pero la pregunta del millón que yo me hago, y creo que mucha gente se hace, es ¿por qué París? Porque ya es el segundo atentado. ¿Qué representa Francia? ¿Qué hace tan importante que el Estado Islámico pone ahí sus fichas, digamos, y ahí hacen los ataques? Yo creo que la verdad es que más que Francia, aparte de ser parte de la coalición, aparte de tener una actuación y un protagonismo en la lucha contra el Estado Islámico, yo creo que la selección de Francia obedece específicamente a que tenía la seguridad más vulnerable y permitía hacer atentados. Mira, o sea, a pesar de lo de no hay Charlie una Hebdo, cosa que tenga que ver con lo simbólico de la democracia occidental también. Sí, yo creo que todo eso se suma, es decir, que una república laica, donde está la cuna de la democracia, de esta forma, junto con Inglaterra, pero si tú miras las medidas de seguridad europeas en Italia, en España, en varios otros países en los meses previos, tú veías policía militares en los lugares públicos, los trenes, metros, etcétera, pero menos en Francia. Sin embargo, Guillermo, el atentado de Charlie Hebdo el año pasado ya generó una controversia importante que tenía que ver justamente con este mismo conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, llama la atención también que Francia no haya tomado medidas de seguridad más radicales. Te lo digo porque además mi hijo justamente estaba en Europa en el momento en que se generó el atentado a Charlie Hebdo y en ese aspecto está en París, de hecho. Y desde ese punto de vista llama la atención porque efectivamente hay una comillas, un relajo que uno no se imaginaría conociendo lo que ha pasado en otros países donde se han visto atentados, que de verdad el nivel de paranoia es mucho más alto. A ver, Charlie Hebdo es una operación específica con un objetivo preestablecido que es castigar a quienes se estaban burlando de Alá, de Mahoma y de la interpretación que el Estado Islámico le hace al Corán. Como pasó con Salman Rushdie. Por ejemplo. O sea, por lo tanto, y lo que vimos este viernes es una situación en la cual lo que se trata es generar un temor en el ciudadano francés y europeo en general, donde nadie sabe si va a una cosa masiva puede estar seguro o no. Claro. Porque no había ningún blanco específico, salvo la cercanía del partido de fútbol donde estaba Hollande, etcétera, pero donde no se acercaron a esa allá. Lo hicieron cerca, pero el objetivo no era ese. La respuesta en todo caso no se hizo esperar, Claro que sí, y de hecho el mismo presidente de Francia el mismo día dijo aquí las represalias van a ser de igual magnitud de que estos ataques. Y ayer vimos cómo ya comenzaron los ataques en Raqqa, que es como la ciudad del Estado Islámico. Exactamente, aquí estamos viendo este video es de los bombardeos de ayer, anteayer, de Francia hacia el Estado Islámico. Que ya es como lo que podríamos decir una guerra más convencional, entre comillas, ¿no? Claro. Es un avión que sobrevuela. Mira, un país como Francia, cuando recibe un ataque de esa naturaleza, donde llevan 138 muertos, más de 350 heridos. Sí, y además solo civiles. Exactamente. La respuesta es normalmente militar, mientras se empieza a establecer quiénes son, dónde están, porque acá se trata de capturar a los líderes. Lo que se sabe en el mundo
del Estado Islámico es que su estructura es totalmente piramidal, no es horizontal. Por lo tanto, es que... ¿Cómo se llama el líder que apareció muy pocas veces, de hecho, el líder del Estado Islámico, que no se sabe dónde él está, que un poco más o menos opera igual que Osama Bin Laden? Claro, es la lógica. Samira, una cosa así. Si ellos logran saber dónde está la cúpula, porque hay una cúpula que manda, pero debajo de ella hay una cúpula que maneja las operaciones de despliegue dentro de lo que es la zona de Siria, Irak. Claro. Hay otro que planifica a largo plazo, a mediano plazo, y hay otra que hace y planifica las operaciones específicas. Por lo tanto, exactamente, por lo tanto, ¿dónde están los que planificaron? Los de Francia. O sea, los de Francia, para poder hacerlo, se requiere una observación, reconocimiento de terreno, entrar armas, entrar gente, o sea, son meses, al menos semanas. Meses, recursos, se dice que habría sido desde Bélgica el lugar donde se habría estado gesticulando todo este ataque, y de Bélgica se trasladan a Francia. Es altamente probable de que haya sido ahí. O sea, cuando ellos logran coordinar 3 grupos distintos, donde incluyen en eso lobos solitarios, kamikazes, para poder distraer y hacer atentado principal y generar todo lo que ya conocemos, significa que en la práctica ellos han tenido la capacidad para observar los protocolos de seguridad y recolección de inteligencia suficiente para poder vulnerarlo y no ser capturado. Con la cantidad de cámaras que hay en ese lugar público, además. Exacto. Ahora, Guillermo, que no se malentienda, y yo sé que para este lado del mundo la noticia parte con este ataque a París. Yo te quiero preguntar, ¿cómo lo ven ellos, cómo lo ve el Estado Islámico? ¿Este atentado es un ataque o es una defensa, según como ellos lo ven? Para ellos es una defensa. Es una defensa, es una represalia. Este no es el primer golpe, este es el segundo. El segundo, y probablemente van a ir más. Y hoy día la pregunta es, si se pudo vulnerar la seguridad de Francia, ¿qué le queda a otros países? Por eso la primera respuesta, todos los países aumentan su alerta de seguridad. O sea, ¿cómo es posible que ningún informante de los servicios de inteligencia francés o de seguridad francesa, ningún infiltrado, ningún agente, ningún ciudadano se haya podido dar cuenta de lo que se estaba planificando? Mira, Guillermo, te quiero invitar a revisar lo que la gente también nos escribe a través de Twitter. Hay muchas dudas y muchas preguntas. Katy dice, Europa tiene más de 40 millones de musulmanes. La nueva Eurabia, eso es lo que quieren los islámicos. Y después, América. ¿Es así? ¿Ese es el plan? Primero, arabizar o islamizar Europa. En ese documental que mostraron, hablaban mucho de América. Vamos a desestabilizar América. ¿Es la segunda etapa de América? No, cuando uno habla de América, habla de Estados Unidos. Nosotros no confundimos, pero para América se llama normalmente Estados Unidos. ¿No hay posibilidad de que esto toque a Latinoamérica? En lo inmediato no, o sea, nadie puede decir que no haya posibilidades. Recordemos que finalmente parte del mundo musulmán, digamos, tenemos acá en Chile sirios, judíos, qué sé yo, árabes, etcétera, pero no es el objetivo de ellos. El tema está básicamente hoy día con Europa, y es ahí donde están focalizados, y con Estados Unidos particularmente. Una cosa que llama mucho la atención es que finalmente las identidades y las nacionalidades de los terroristas atacantes del viernes son europeos, belgas, franceses. Entonces, ¿cómo es que operan? Ellos nacen en estos países europeos, se van a hacer entrenamiento al Estado Islámico y después vuelven a atacar a sus propios países. Así es, y vuelven y pasan desapercibidos. O sea, puedes tú tener una persona conocida tuya que no tiene ningún... Instalado en el sistema. Instalado en el sistema, y que funciona normal hasta que lo activan, digamos, lo llaman, le dicen, autoplanificado, exactamente. Es como se han hecho otros atentados, de hecho. Así es. Yo no quería dejar pasar un poco el Twitter que acabamos de ver, porque me parece importante, tú lo decías hace un rato, Guillermo. Primero uno tiene que entender, en general las naciones, todos los países somos tremendamente egocéntricos. Yo creo que hay muchos más musulmanes que católicos, por ejemplo, en el mundo. Así es. Y cuando en la persona que nos escribe en el Twitter, muchas gracias por ese Twitter, habla de los musulmanes, nosotros no estamos hablando de los musulmanes, estamos hablando de una fracción fanática que interpreta el Corán de una manera especial, y que esa fracción fanática que interpreta el Corán de una manera especial quiere radicalizar una idea de esta religión. Entonces creo que uno tiene que tener cuidado, porque también empieza a generar o a llamar a una visión distinta. Es como cuando se dice los judíos, los católicos. Cuidado, porque creo que ahí también estamos llamando a una radicalización, y también estamos llamando a una forma de ver muy nociva de las distintas religiones y las distintas ideologías. Claro, sí, además que hay un tema, siguiendo con tu argumentación, que es importante. Es que no se puede permitir de que una minoría, en este caso Estado Islámico, imponga la agenda de vida a todo el resto de la mayoría.
Entonces yo creo que hay que tratarla adecuadamente, es decir, eso es un cáncer dentro del mundo musulmán, en términos concretos. Y eso es inaceptable bajo todo punto de vista. Claro. El hecho, o sea, cuando hablamos de 0,5% estamos hablando de que los terroristas que están, o sea, los que interpretan el Corán y que están dispuestos a hacer un acto terrorista, estamos hablando entre 9 y 12 millones de personas a nivel mundial. Respecto a eso mismo, Guillermo, porque hay muchos documentales que hablan respecto a las distintas facciones de carácter mucho más radicales que se generan respecto a la concepción de Alá, ¿cierto? Este Dios mucho más medio orientalista. Entonces, ¿de dónde ellos sacan la idea, la orden de que Dios necesita de ellos para hacer, a través de estos ataques, que finalmente el Dios único, Alá, pueda plantear su potestad en el mundo entero? ¿De dónde traducen, de dónde sale esa idea que se toman el permiso y la atribución de atentar contra el ser humano simplemente porque Dios así lo manda? Porque hay un intérprete del Corán, el Umma, que es un sacerdote, si tú quieres verlo en términos nuestros, que es el que tiene la capacidad de interpretar el Corán y que esa interpretación es valedera y legítima. Y por lo tanto nosotros que vamos donde un sacerdote, un Umma, él nos va a decir, Alá dice esto, el Corán al decir esto significa tal cosa. En consecuencia, son ellos los que hacen la interpretación radical. Por eso, ese radicalismo es tan propio de determinados grupos pequeños. No es una intervención masiva. Y eso es reconvencer, eso es atacar y destruir. Exacto. Ayer cuando veíamos Raqqa, perdón, es que a mí me quedó, lo que más me impactó fue ver a los niños, cómo los convencen desde muy pequeños y también entiendo que la única posibilidad que ellos tienen para vivir bien es pertenecer al Estado Islámico, porque si no, estaban caminando por la calle y pasaba un tipo con un arma, ¿no es cierto? Me imagino que son los AK-47 y que le decía, a ver, usted, ¿esa es su mujer? Sí. Dígale que se ponga el velo de una tela menos transparente y que no muestre los pies, por ejemplo, el tobillo. No sé qué era lo que estaba mostrando, no la mostraban mucho. Pero era como, o sea, realmente no se puede vivir en Raqqa si tú no perteneces al Estado Islámico, ¿no? Claro, y eso la única salida. O sea, para Occidente es muy incomprensible, para nosotros es muy incomprensible esa forma en la cual ellos radicalizan la interpretación del Corán. Ahora, pues, los niños, digamos, hay dos formas. O tú, y esto es milenario, por siglos se ha tratado de reclutar a los niños para poder tener un soldado a toda prueba. O lo tienes porque tienes, digamos, los padres lo quieren, o simplemente ellos matan a los padres para que el niño quede huérfano. Y la única familia que tiene justamente es quien lo está entrenando. Además que estructurar la psicología infantil, yo creo que también es bueno entenderlo. Cuando uno ve películas como Diamantes de Sangre, digamos, y uno entiende cómo se van estableciendo las guerrillas en África, lo mismo que ocurre acá, lamentablemente, y esto es quizás también bueno tenerlo en cuenta el cotidiano, quebrar la identidad de un niño es muy fácil. Cambiar, lo que te quiero decir es que como un niño piensa, tú lo puedes cambiar muy rápidamente y en meses. O sea, es tremendo. Me llamó mucho la atención cuando hubo un ataque en Palmira del Estado Islámico. Uno de los líderes del Estado Islámico dicen, así como ustedes aman la vida, nosotros amamos la muerte. Y un poco esa fue en el fondo su frase. El honor de la muerte. Pero imagínate lo que dice, como ustedes aman la vida, nosotros amamos la muerte. Por la causa. Eso un poco explica el nivel de crueldad. No solamente en lo que acaban de hacer, sino de que en todos los videos que hemos visto que ellos mismos suben a internet de las cosas que hacen el Estado Islámico. Claro, cómo matan, cómo violan a las mujeres, las torturan. Esa parte de su estrategia de imponer el terror, que eso es lo que quieren hacer a nivel mundial. No, ellos quieren dar el ejemplo. Para nosotros es imponer el terror, pero ellos lo que hacen es dar el ejemplo. Es decir, mire, ¿ustedes no están de acuerdo con cómo nosotros interpretamos el Corán? ¿Va a cambiar su forma de ver esto? No. Tú, muerto. Chao. Así, o sea, que hemos matado niños, hay videos. Pero es por eso que no tenemos forma de Occidente y el Estado Islámico de llegar a un acuerdo. O sea, porque lo que yo veo es que atacan París, que Francia ha atacado anteriormente Siria y el Estado Islámico, que el Estado Islámico reacciona, ataca a Francia, que amenaza con atacar Washington, Roma, Londres. España, ¿qué es lo que nos queda, España? ¿Cómo se puede, esto se puede acabar de manera, y quizás ya es tarde, diplomática, negociando? ¿Podemos coexistir o aquí tiene que haber una guerra tremenda para que uno de los dos perezca? Yo creo que lamentablemente vamos por la segunda opción, es decir, acá el presidente de Francia ya lo declaró, está en guerra. Está en guerra. Ahora, es una guerra asimétrica, irregular, que no están los cánones correspondientes, por lo tanto es muy compleja. No obstante, yo diría que sí hay cosas que no han pasado. El ejército islámico sí ha crecido, son alrededor de 50.000 como hombres que tiene, más o menos, pero sin embargo no ha crecido, y eso tiene que ver con lo que ha hecho varios líderes mundiales, entre ellos Juan Pablo II en su minuto, en términos de ir a una visión ecuménica, ha ido
unido a Israel, a Palestina, se ha juntado con el mundo musulmán. Sí. Por lo tanto, ahí sí ha habido cierta contención sobre eso, pero no ha evitado que estos grupos finalmente proliferen y se fortalezcan. Perdón, Salfa, pero ¿quién es más poderoso? ¿Occidente o el Estado Islámico? Porque lo que yo veo es que el Estado Islámico ha crecido tremendamente, que el mundo occidental no ha podido... Está repartido, ese es el problema. Claro, acotarlo, y que barrieron con las fuerzas norteamericanas que estaban en Siria, al menos, según veíamos en el reportaje de anoche. A ver, yo diría que el Estado Islámico está sacando la ventaja de conflictos mayores a nivel mundial, donde la distribución de poder se está peleando entre Rusia, Estados Unidos, Europa y China. Okay. Mientras ellos están discutiendo eso, recordemos que Rusia recién entra a combatir el Estado Islámico y los rebeldes contra Bashar al-Assad ahora hace un poco más de un mes atrás. Sí. Mientras no haya acuerdo en las potencias de cómo se va a hacer la lucha contra el Estado Islámico siempre va a tener una ventaja por sobre los estados, sobre las potencias, y va a tener mucho más capacidad de dar... y con respecto a eso mismo, ¿es posible que algún tipo de nación y cultura diferente al Estado Islámico llegase a apoyarlo simplemente para tener un enemigo común, en este caso Norteamérica? Por ejemplo, que los chinos se vayan a favor del Estado Islámico junto con los rusos, con la única razón de barrer con Norteamérica, por ejemplo. Digamos, China ya optó porque no va a tomar ninguna acción desde el punto de vista militar, bélico o asociado a la violencia para poder competir con Estados Unidos y Europa. Pero podría aprovechar la oportunidad para darle. En ese aspecto, Guillermo, evidentemente se va armando un puzzle, que espero que no sea así, pero muy parecido a como fue la primera guerra después del atentado de Sarajevo o la segunda guerra con el fortalecimiento de Hitler. Entonces, de alguna manera, porque empiezan a aparecer los aliados, las potencias centrales, se empieza a armar un puzzle muy similar. ¿Uno puede hablar de Tercera Guerra Mundial más allá de la declaración de Holanda? A ver, técnicamente yo diría que no. Todavía no. Todavía no. Porque hay una declaración firmada. Aparte de eso, estamos hablando de un grupo minoritario que está dentro de una zona... Muy kamikaze también. Claro, pero que tienen una capacidad de generar un impacto, digamos, en términos de violencia y muerte muy alto, pero yo diría que técnicamente no estamos en condición de hablar de... Porque no hay alianza. Vamos a seguir conversando sobre este conflicto que afecta a todo el mundo y por supuesto también a todos nosotros. Ustedes manden sus preguntas, sus dudas al hashtag Mañaneros Te Informa. Luego lo seguimos conversando luego del consejo que la Ale nos tiene a nosotros. Todavía no se podría hablar de una tercera guerra mundial. Pero ¿qué sería lo que viene? Porque, claro, reaccionó Francia. Ahora lo más es probable de que reaccione el Estado Islámico de vuelta, como ya lo ha dicho. No necesariamente en París, sino de que en alguna otra ciudad de Europa o en mismo Estados Unidos. Entonces, en el fondo, esto ya comenzamos como en un círculo vicioso, ¿no? A ver, aquí hay un tema de estrategia. Lo primero que ha hecho Europa es cerrar frontera, hacer la medida de seguridad esperable, es decir, mayor control de aeropuertos, circulación, evitar espacio público con mucha gente. Viene ahora la respuesta militar, que son los bombardeos, para demostrar la voluntad de lucha particularmente. Pero entre medio, lo que hoy día importa es la auditoría que los servicios de seguridad inteligente tienen que estar haciendo para poder darse cuenta por qué no supieron, qué cosas no vieron, que le permitiese la alerta respecto a que iba a suceder una cosa de esta naturaleza. Ese es el gran problema. Mientras la inteligencia y los organismos de seguridad no sepan qué cosas no vieron. Digamos, porque claro, tú podrías decir, podrían haber hecho 2 ataques, pero evitaron 4. Pero cuando preguntaron eso, yo entendí que después de lo de Charlie Hebdo habían desbaratado 8 atentados entre medio. O sea, entre Charlie Hebdo y esto, 8 atentados. Es que cuando dijeron eso, te juro que yo quedé con el corazón en la mano, porque ¿qué se viene? O sea, de verdad, si ya hay... Podría haber habido 8 atentados más. Hay dudas que nos llegan a través de Twitter y también hay dudas que uno también puede tener porque nosotros vemos que Chile, por lo menos el Palacio de la Moneda, estuvo iluminado con los colores franceses, los colores de la bandera francesa en solidaridad. Pero nosotros de alguna manera somos mucho más cercanos a Francia porque estamos en Occidente, porque compartimos los mismos ideales, los mismos preceptos, pero nosotros podríamos llegar a nuestro ejército combatir en el Medio Oriente si Francia nos lo solicita, por ejemplo. Yo diría que para que eso suceda tiene que haber primero una resolución de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. O sea, no basta con que Francia le pida a Chile. Esto es un tema internacional y se va a manejar y deberá manejarse a través de los organismos internacionales. Francia hoy día tiene el derecho a respuesta porque fue atacado directamente. Y tiene el apoyo de la coalición que está actuando ahí. Funciona así. Si no hubiese sido atacado, no habría podido ir ayer a bombardear. Ya había bombardeado. Ya lo había hecho por eso es una respuesta. Claro, pero Francia había
actuado en términos de una lógica de la coalición. Claro. ¿Ya? Mira, tenemos un Twitter de Iván Soriano. Dice, malo lo que pasa, pero esto está todo escrito en la Biblia. Esto es la Tercera Guerra Mundial. No lo escondan. Claro, lo que pasa es que ahí entramos en un tema de carácter más esotérico místico, pero que no deja llamar la atención y perdón, digamos, pese ¿qué es lo que dice a la seriedad del tema. Mira, hace referencia respecto a ciertas locaciones donde podrían llegar a determinarse lo que se llama el Armagedón, ¿cierto? El estado de Megido y todo eso. Por otro lado, Nostradamus también hace acuso bastante patente en esa oportunidad respecto a que la Tercera Guerra Mundial tiene un cierto rostro islámico atacando Europa, entendiendo que él habla en términos simbólicos. Entonces, yo no sé si eso fue una proyección desde la antigüedad o simplemente lo que estamos viviendo es la pura lógica operando a cómo se iba a fragmentar el mundo en el futuro, y claramente estamos viendo un resultado que es una pugna inevitable. Bueno. Pero en ese aspecto, perdona que me meta, pero Guillermo, o sea, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado con todo, porque así como el Estado Islámico interpreta el Corán de una manera, nosotros hemos visto, por ejemplo, en nuestro propio país, como hay gente que desde ciertas cúpulas eclesiásticas interpreta la Biblia de otra manera. Yo creo que uno cuando se establece con textos que son que están escritos en base al simbolismo, la interpretación es variada, variopinta, y muchas veces depende de quién la lea y cómo la lee. Y también distintas escrituras, incluso además lo hemos hablado acá. Pero generalmente el que lo lee el bueno de la película. Claro, es que eso es re bien importante. O sea, no nos olvidemos que generalmente el que interpreta, lamentablemente tendemos a creer que nuestra verdad es la única que vale, digamos, y se nos olvida como empezar a ver el que lee pues el bueno. Me gusta Guillermo, mucho esa idea. ¿Cómo ve el Estado Islámico a Alá? Porque en el fondo es súper heavy. Muy estricto, yo creo. No, de cierta manera muy estricto, pero también vemos que en el nombre de Alá justamente es que se hacen todas estas barbaries para nosotros, ¿no? Alá es el salvador del mundo. Alá es toda bondad, toda justicia. Alá es la perfección máxima. Recordemos que la separación entre Oriente y Occidente tiene que ver con el hecho de que el mundo musulmán reconoce a Mahoma como el último profeta, mientras que el cristianismo reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Claro. Que es la gran diferencia. Ahí viene donde se parte. La separación, así en términos muy simples. Entonces, Alá lo es todo, y por eso cuando ellos se inmolan por Alá, juran que van al paraíso, y así se lo hacen ver, aun cuando el Corán no dice eso exactamente, pero se lo plantean de esa manera. Porque ellos atacan contra su propia vida, finalmente. Claro. Entonces, lo veíamos, lo que pasó el viernes en Francia, y decían, esto es en el nombre de Alá, y ellos morían y se convierten en héroes. Entonces, para ellos mismos se convierten en héroes. Incluso decían ayer entregar su vida a Alá. Exactamente, y pasan a decorar en cierta forma toda la pared, de personas que han cooperado a que Alá efectivamente... Pero entonces, para entender un poco el paralelo, nosotros ascendemos a una vida eterna o a una vida mejor, el más allá, a partir de una vida en la tierra recta. Claro. Según nosotros en Occidente tenemos para nosotros una buena vida. Como una buena vida. Ellos acceden al paraíso a partir de inmolarse o de morir por lo que Alá les solicita. Exactamente. Y como Alá lo hace a través de un intermediario, ese intermediario lleva la palabra de Alá, y tú vas a estar dispuesto a hacer eso porque me crees completamente como intermediario de lo que yo estoy diciendo, y tú lo haces convencido de eso. Entonces, hay una suerte de concientización ideológica, religiosa, que al final del día, claro, para mucha gente la necesita por razones diversas. Guillermo, mira, nosotros tenemos un contacto telefónico con Miriam González. Ella es una chilena residente en París y queremos un poco conocer cómo un compatriota nuestro vivió estas horas de terror, cómo están viviendo ahora este terror masivo que hay. Miriam, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Estoy bien. Miriam, la verdad es que estamos todos impresionados con las imágenes que hemos visto, con lo que han vivido ustedes el viernes. Tú estabas en Barcelona, pero, tú vivías en Barcelona, pero justo el día del atentado tú estabas en París. Cuéntanos un poco cómo fue que lo viviste. ¿Escuchaste gritos? ¿Veías cómo la gente corría? Yo estaba en París por un congreso con unos amigos. ¿Ya? Estábamos cuando sucedieron los hechos, estábamos en un restaurante que se llamaba Chez Paul, en la calle Charon. Eso está a 600 metros del Belle Équipe. O sea, muy cerquita. Sí, nosotros entramos al restaurante porque estábamos fuera de la terraza y se nos acercó una pareja, un matrimonio un poco excitado, súper exaltados, diciéndonos que estaban disparando con una Kalashnikov.
en la calle. Ya. Entonces que entráramos, que nos fuéramos. Nosotros pensamos que era broma, pero igual vimos que una pareja entró, entonces todos decidimos entrar al restaurante por precaución. Miriam, Eduardo de la Iglesia te saluda. La verdad es que lo que tú nos relatas también se condice con muchos otros relatos, que en un principio hubo algo de incredulidad, como que la gente no podía creer lo que estaba sucediendo y les costó un tanto reaccionar. Cuando reaccionan, una vez que ustedes ingresan a este restaurante, ¿cuál fue la reacción de la gente? ¿Qué es lo que tú viste una vez que ya la gente se dio cuenta que París estaba bajo ataque? Mira, lo que pasa es que puede que uno no creyera lo que estaba pasando, porque la calle, si viene un barrio muy festivo, como muy tranquilo, entonces todo se veía muy tranquilo. Habíamos escuchado antes una sirena, pero en esta ciudad siempre se escuchan sirenas. Claro. Cuando entramos al interior, no había conexión de wifi. En París no hay muy buena conexión. Es un local antiguo, entonces empezamos a notar cosas extrañas y a creer cuando un amigo nos llamó desde Barcelona. Un amigo que es concejal nos llamó desde Barcelona para decirnos que dónde estábamos y que no nos moviéramos de ahí. Entonces ahí empezamos a conectar nuestros datos y empezar a darnos cuenta que estábamos en el epicentro de todos los atentados. El problema era que, digamos, el temor era que cuando estábamos en ese lugar estaban sucediéndose los atentados. Entonces era como, vale, ¿dónde nos movemos? ¿Qué hacemos? Nos quedamos aquí. Entonces esa incertidumbre era. Miriam, ¿cómo han sido por último, cómo han sido las horas posteriores? ¿Tú estás todavía en París o ya te cambiaste, ya te fuiste a Barcelona? ¿Cómo fueron esas horas de terror, de paranoia finalmente? Mira, digamos que el único momento así álgido fue cuando empezamos a escuchar ruidos de disparos, y nosotros estamos en la primera planta y queríamos poder movernos al segundo piso. Bueno, nada, pues relajarte y bueno, confiar de que estaba la gente dentro igual tranquila. La gente lo tomó muy tranquilo, toda la población, o sea, ayer también, antes de ayer también. No se ven esos detectados que tú percibes, no, hay una calma y una serenidad así como, pero con expectación, ¿no? Como Miriam, preparados, pero sin... Dime. En términos de seguridad, ya han pasado 3, 4 días de los atentados. ¿Qué es lo que tú ves en la calle respecto de la seguridad? ¿Hay más presencia policial? ¿Hay presencia militar? ¿Hay libre acceso a todas partes? ¿Hay fiscalización? ¿Qué es lo que has podido percibir tú? Mira, ayer nosotros viajamos a Barcelona de regreso, pero por la mañana fuimos a pasear por las zonas turísticas. Había bastante policía, mucha con armas de asalto. De hecho pasamos por el frente del Palacio de Gobierno, pero eso no se nota tan agresiva la policía, no te intimidan, ¿sabes? No es una cosa así como de cuando sucede en estos países, tú pasas al lado de un carabinero y con esas armas y te da miedo. La policía francesa es muy cívico. Perfecto. O sea, la percepción que yo tuve. Perfecto, Miriam. Bueno, o sea, no hubo grandes, ahora sí se cerraron las fronteras terrestres y el tratado que había europeo también. Perfecto. Miriam, te queremos agradecer este contacto, te mandamos un beso, un abrazo grande a la distancia, que estés todo bien y tu familia, por supuesto, también ya está con la tranquilidad de que tú y tus cercanos están perfectos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un Twitter que dice así: ¿cómo se castiga esto si para ellos morir es un honor? ¿Cómo se condena a alguien que quiere morir? Guillermo, y la verdad es que es una gran interrogante. Gracias por la pregunta. Buena pregunta. Sí, no, es buena pregunta. Y la verdad es que yo te diría que la primera del desafío político es el tema cómo desde los derechos humanos se va a enfocar este tema. O sea, es decir, ¿es posible a un terrorista del Estado Islámico con esas creencias poder, digamos, enjuiciarlo dentro de los códigos y cánones del sistema internacional, donde hay una protección evidente al tema de derechos humanos, cuando sabemos todo lo que ha hecho y cómo lo ha hecho? Claro. Yo creo que acá hay un debate, yo diría que está recién comenzando, porque tenemos respuesta para lo que ha pasado en nuestros propios países. Claro, exactamente, obvio. Claro, pero no tenemos respuesta para aquellas cosas que vienen de otras culturas, de otra religión, y además de una interpretación tan específica de una religión. Claro. Entonces,
¿El sistema internacional está preparado para eso? Digamos, desde el punto de vista occidental, ¿deberíamos ir al perdón de ellos? ¿Deberíamos ir al enjuiciamiento? ¿Deberíamos ir a una suerte de juicio ejemplar para que pasen en la cárcel todo el resto de su vida? Claro. ¿Cómo se no tiene mucho sentido, porque en el fondo se van a transformar en mártires. Por eso digo, entonces o sea, yo diría, no tengo la respuesta así concreta, pero yo te diría, hay un tema en torno a cómo se va a abordar todo esto. A propósito de eso, Guillermo, en los lugares de oración del Estado Islámico, en donde hay personas que interpretan en términos de bondad lo que Alá dice, que están estos otros, que se sienten con un permiso, digamos, de atacar a cualquiera que piense diferente. Ellos convergen en el mismo lugar y la persona que asiste, digamos, esta ceremonia entiende que ahí hay alguien que a la primera que pueda va a matar a alguien, y hay otro que es una persona amorosa. No funciona así. El mundo musulmán y la forma de interpretar el Corán va por mezquitas, y cada mezquita tiene un umay que es el que reúne a aquellos que comparten su interpretación del Corán. En consecuencia, aquellos que tienen una interpretación a partir de la bondad del Corán van a buscar aquella mezquita donde esa interpretación les venga bien. En cambio, si yo soy más radical o más integrista, voy a buscar al umma que me represente y él va a tener su mezquita. Pero eso puede pasar donde hay libertad para que eso suceda, porque en el Estado Islámico no hay libertad para que eso suceda, digamos. Nadie va a interpretar de otra manera el Corán. Por lo tanto, la solución, o sea, tratando de responder esa pregunta de nuestra amiga, es casi imposible, porque en el fondo tendríamos que ir a lo más profundo, o sea, descabezar el Estado Islámico, entre comillas, de alguna manera, y a esos niños y jóvenes que viven ahí, tratar de reeducarlos, porque están, entre comillas, programados para ser mártires. Yo creo que es un punto muy importante. Pero ahí yo te diría también hay que tener cuidado. Es decir, Occidente, si se plantea Occidente la idea de que por el solo hecho de ser Occidente tiene la capacidad militar o cultural o ideológica de poder neutralizar el Estado Islámico, yo creo que estamos en un error. Si no tenemos de socio a los propios mundo musulmán para que sean ellos mismos quienes neutralicen esa suerte de cáncer que tienen dentro, digamos, de su propia interpretación del Corán, difícilmente vamos a poder avanzar. Sin embargo, parte del mundo musulmán, no sé si parte, pero por lo menos uno veía en TV5, qué sé yo, mucha gente, mucho musulmán que vive en Francia y que condenaba esto de manera radical y que además no se sentían representados, y eso les tenía muy preocupados, que es un poco lo que hemos estado hablando todo el tiempo y lo que tú decías también al principio. En general, el pueblo musulmán es un pueblo muy pacífico. Así es. Entonces también es importante no... Pero si la misma Connie Santillán lo contaba ayer de que se subió en un taxi en Francia y el taxista era musulmán. Entonces le preguntaba a él cómo había vivido esta hora y dijo de que una manera espantosa, porque finalmente, siendo él era francés, él estaba absolutamente en contra de estos actos terroristas, pero igual la gente sienten de que lo empiezan a apuntar con la mano. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de este tipo, porque no se puede radicalizar tampoco el discurso mediático. Y lo mismo contaba un chileno de que se había dejado una barba larga. Sí, lo vi. Y que él antes no tenía barba. Y que ahora de que se había dejado una barba más larga, él notaba como la gente ya como que no prefería, o sea, no le gustaba estar cerca de él. Entonces ya la paranoia ha llegado a un nivel de que finalmente son todos discriminados. Si uno lo ve desde el punto de vista de análisis, el ataque contra Francia es un triunfo para el Estado Islámico, porque logró instalar el temor en la población. Ya no es en las autoridades que puedan ser atacadas o aquel que está en contra públicamente de lo que están haciendo, no, es la población. O sea, cualquiera de ellos puede ser un blanco, sin necesidad de haber omitido ninguna, digamos, opinión ni haber hecho nada. Hay algunos mensajes que nos llegan incluso que hablan de que esto estaría escrito en el destino. ¿Eso es tan así? A ver, ¿qué es lo que pasa, amigos míos? Es que son muchas las preguntas que llegan y que obviamente hay una mixtura de temas y que de alguna manera vuelven incluso hasta el origen del problema, que tiene que ver con creencia. Ojo, a Nostradamus se le ocupó como propaganda política durante la Segunda Guerra Mundial porque ambas facciones decían que los declaraban como ganador. Y hoy en día, como dice ahí, Nostradamus predijo el avance de ISIS hacia el mundo y por tanto la Tercera Guerra Mundial. Hagamos una cosa, vamos a leer exactamente en la cuartilla donde supuestamente Nostradamus hace afirmación de esto y lo analizamos acá con la respectiva altura de mira. Nosotros nos separamos tan solo una breve pausa y volvemos con todo en este tremendo e interesante tema que nos atañe a todo el mundo. Una pausa y ya volvemos. Personas que no saben escrito, oye, esto estaba escrito, Nostradamus lo había anunciado. ¿Eso es tan real como lo plantean Juan Andrés Alfate?
La verdad es que sí. Voy a esperar que me llegue, obviamente, específicamente los dichos que hablan respecto a esto, en donde hay una señalización en donde la partida del conflicto es en Francia. Ahora, hay que entender, digamos, que estas cuartetas, que es de la manera en que, de manera oculta, ostracista, simbólicamente, Nostradamus hace referencia, en algunos casos, de manera mucho más directa. Cuando habla de Hitler, lo llama casi con su mismo nombre, sí, por ejemplo. Sí. ¿Sabes de quién yo me acuerdo? Eso sí, tú sabes, no soy experto en estas materias, pero me acuerdo de Benjamín Solari Parravicini. Sí, eso es. Él habló como de la Tercera Guerra Mundial, sí, y señalaba algunas cosas, ¿no? Ahí hay un punto más interesante, Eduardo, porque este hombre que ha sido conocido como Nostradamus de Latinoamérica, Argentina, él hacía, obviamente, dibujo. Este hombre era pintor también. Entonces, si es que te cabía alguna duda respecto a lo de por sí bastante directo de sus textos, además los dibujaba. Y hay un dibujo en particular que habla respecto a el conflicto que él podría de alguna manera denominarse como una tercera guerra mundial, y donde se ven tres personas. Se ve alguien de rasgos orientales, categóricamente, se ve alguien vestido como el Islam, y se ve una persona que ahí no se ponen de acuerdo aquellos que interpretan estos dichos, y que pareciera ser como de origen soviético, ruso en estricto rigor. Y que ellos de alguna manera dominan al mundo occidental, que está completamente opacado por la unificación de estos poderes, no sabemos si en conjunto o por separado, pero que todos contra, podríamos decir, Norteamérica en este caso. Ahora, lo que decía Nostradamus era que probablemente París podría convertirse en el primer lugar de un conflicto a desarrollarse, y que luego se traspasaría a Oriente Medio, y en donde podría definirse como la última gran guerra entre los países. Y Guillermo, tú un poco a las palabras que dice Salfate, París tendría que ver solamente entonces por la vulnerabilidad de su seguridad, porque los otros países están más, como, no sé, tienen un protocolo más exigente respecto a seguridad. Sí, yo creo que si uno analiza el atentado, sí, hay una vulnerabilidad a la seguridad que hace que finalmente París haya sido elegido, y donde un musulmán pasa mucho más desapercibido que en otros países, o sus actividades pasan mucho más, asociada al quehacer rutinario que tiene la ciudad. Y en esa perspectiva, sí, París aparecía como el mejor blanco. Ahora, si uno va al tema cultural, esotérico, religioso, claro, o sea, hoy día estamos en un cambio civilizacional, donde el tema religioso, espiritual, simbólico y esotérico marca mucho a muchas personas respecto a cómo interpretar todo lo que está pasando. Guillermo, ¿hay alguna fuerza en el mundo, Estados Unidos, la ONU, Francia sola, o una alianza de países de Occidente, que pueda detener esta guerra hoy en día? Que cesen los ataques en Medio Oriente, pero que eso haga también que Medio Oriente, o que el Estado Islámico puntualmente, vuelva a atacar a Occidente, o eso no va a pasar. Mira, como ser humano yo te diría ojalá que así fuese. Sin embargo, los seres humanos actúan por intereses, y la política se mueve por intereses. Entonces la pregunta es, aparte del Estado Islámico, ¿a quién interesa que justamente Occidente se debilite? ¿A qué países, a qué organización interesa, le puede servir lo que está haciendo el Estado Islámico? El Estado Islámico puede estar luchando por su objetivo religioso, pero también hay otros que están mirando al qué cosa le interesa. ¿A quiénes te refieres tú? ¿A quiénes podría ser? Podríamos ver a algunos países pequeños, algunos países más grandes, que visualizan que esta debilidad de Europa va a tener consecuencias económicas, comerciales, financieras, y que en esa perspectiva van a aprovechar justamente esta situación, no estando de acuerdo con el Estado Islámico. Incluso puede que le dé exactamente lo mismo, pero claramente ahí se abren nuevas oportunidades. En ese aspecto, la reconstrucción, por así decirlo, en la que está Putin hoy día con respecto a Rusia después de la caída del muro de Berlín, que se vio más debilitado, ¿podría ser parte de estos intereses? Porque efectivamente Putin está en una campaña de reformularse, e incluso ojalá volver a agarrar terreno, digamos, ganarlo. Y poder casi como cuando estaba la Guerra Fría. Cuando tú vas al análisis, aquí tiene la geopolítica tradicional, que es quien conquista territorio asociado a recursos, es el que tiene más poder. Luego viene la geoeconomía, que tiene que ver cómo se relacionan las regiones, Asia con América, con Europa, etcétera, y de qué manera tú vas a establecer los vínculos comerciales para poder hacerlo. Y después viene ya, digamos, el tema geoestratégico respecto a cómo tú vas a generar una dominación, una influencia mundial en el mediano plazo. En esa perspectiva, yo diría,
Rusia ha ido retomando posición. En Medio Oriente, el conflicto en Medio Oriente existe de mucho antes del Estado Islámico. Y no solamente por Palestina e Israel. Es algo que viene mucho más profundo. La Primera Guerra Mundial, cuando el mismo Inglaterra y Francia deciden un poco formar de la Edad Media, podríamos decir. Claro. De hecho. Con los templarios. Claro, hoy día tú tienes en la práctica en Medio Oriente la confluencia de Europa, de Estados Unidos, de Rusia y de China. Mientras tanto, Rusia se hace de Crimea, como Rusia tiene una posición en Ucrania, de alguna forma confronta a la OTAN quiere ir a pelear contra el Estado Islámico. Es decir, mientras las potencias no se pongan de acuerdo respecto a qué cosa hacer, difícilmente va a haber un acuerdo para derrotar al Estado Islámico, porque los intereses superiores respecto a toda esa zona que mostrábamos en el mapa inicialmente, que es la ruta de la seda, la llegada de Oriente con Occidente. O sea, claramente es una zona geoestratégica en términos de dominación mundial. Lo fue en los inicios de lo que es la raza humana y lo sigue siendo todavía en el siglo XXI. Impresionante. Por ahora toda nuestra condolencia a la distancia física, pero en la cercanía espiritual, con todo nuestro cariño, por supuesto, a las familias de las víctimas que fallecieron en estos atentados en Francia, también a todo el pueblo francés que ha sido conmovido y a todo el mundo occidental que teme por su seguridad y que lo único que anhela es la paz. 11 de la mañana con 6 minutos. Tacna está en el ojo también de los chilenos. Vamos a cambiar de tema porque en un diario peruano apareció esta información de que 60 millones de dólares es más o menos lo que dejarían los chilenos que van hasta Tacna. ¿Por plata? Porque la gastronomía es barata, el hospedaje, el turismo. Entonces nosotros fuimos hasta allá, les preguntamos, a ver, ¿qué tiene Tacna que tiene tan vuelto loco a los chilenos? Vamos a la nota y después lo comentamos aquí también junto a Guillermo Holzman. Oye, qué lindo Tacna. Es lindo Tacna. A solo 58 kilómetros de la frontera con Arica se encuentra la ciudad de Tacna en Perú, el nuevo y soñado destino de miles de chilenos que han visto cómo sacarle provecho a esta cercanía con las tierras andinas. Tacna ofrece mucho comercio, barato, rica comida, la atención es excelente, o sea, ¿qué más puedo decir? Sí, el hospedaje es súper barato, puedes encontrar hoteles de excelente calidad y barato. Y también va de 5.000 hasta 18.000, pero en buena calidad hotel. Es súper barato, buena atención, buena comida y muchos lugares que visitar. Las bondades que ofrece la frontera tan cercana a los chilenos les hace bastante tentadora, de ir y volver incluso tan solo por el día. Si es que es obvio, el trayecto demora tan solo 1 hora y el precio del pasaje es de 2.500 pesos. Entonces, ¿qué es lo que les llama más la atención a los chilenos de Tacna? Ropa, yo creo, todo lo que es vestuario, eso se compra harto acá. A comprar y la parte dental y médica, oculista también. Cosas de buena calidad y a nosotros nos sale como más económico que comprarlo igual en Arica, que a veces es el doble. A comer rico y comprar cosas que se necesitan. En lo que respecta a la ropa, uno de los ítems más nombrados, los chilenos viajan a traer, como le diríamos, el buen matute. Y las carteras en los modelos más económicos lo puedes encontrar en el Morral, que es de 33 soles, como se marca Michael Kors, que viene a ser 33 como 6.500 pesos. Las carteras las vienes a encontrar de la más económica a 43 soles, son como 9.000 pesos, y la más carita de 55 soles como 12.000 pesos. A pesar de la ropa, la comida y una gastronomía para envidiar, los chilenos mencionan que temas como la salud dental y la oftalmología realmente les convienen en Tacna. Los ariqueños están yendo al dentista, al médico, al oculista, porque están más provistos. Para nosotros es terriblemente diferente el comprar allá que comprar en Arica. Entre 10.000 pesos por una limpieza dental y 30.000 por un blanqueamiento completo, gran parte de los ariqueños decide ir a atenderse a Tacna, cosa que no tan solo es por la economía, sino por la rapidez de sus consultas. El hospital solidario es súper bueno, la atención es súper buena, tú puedes venir temprano en la mañana, te hacen todos los exámenes y en la tarde tú estás listo. Yo vengo más que nada por mi hija por tratamiento dental, porque acá se le da la posibilidad de que sea todo más rápido, pero en cuanto a dinero es mucho más económico y el tratamiento se empieza inmediatamente.
¿Y para qué vamos a hablar de los anteojos? Si la consulta oftalmológica sale 0 costo, usted solo paga por los lentes. De óptica te sale 14.000 pesos, totalmente gratis, no se le cobra por ningún motivo. No, generalmente todo lo que es consulta es gratis. Evaluación de la vista se le hace gratis. Ya por la compra del lente óptico, viene el lente de sol de regalo por la compra de un lente óptico. Con el sol peruano a 218 pesos, el cambio aún nos sigue conveniendo a un nivel que muchos arrancan a pegarse unas pequeñas vacaciones, a darse unos gustitos culinarios o simplemente a traer productos para vender. Si todas estas opciones le atraen, ir a buscar carteras o un blanqueamiento dental, no se preocupe, que hasta los hoteles, sin excepción, tienen precios para morirse. Por ejemplo, aquí la matrimonial 100 soles. ¿Serían 20.000 pesos? 20.000 pesos más o menos aproximadamente. Por 8.000 pesos te puedes quedar en una suite doble y hasta por 20.000 en una suite de lujo matrimonial. Puedes encontrar hospedaje en el paraíso para comer, dormir y comprar barato, al que no solo llegan ariqueños, sino de todas partes del país. De Coronel. ¿De Coronel? ¿De toda la región? Sí. De Calama. De Antofagasta. Pensar en un ceviche, en un ají de gallina, en un lomo saltado o un buen pisco sour peruano, se me hace agua en la boca. Sí, mucho. Acá yo tengo más clientes chilenos que peruanos. Muy económico y los precios son muy baratos. Un pollo está a 13 soles con su papa frita, ensalada y más bebida. Y pan y arroz también, si quieren le damos arroz porque sí, no hay problema. Un plato completo por solo 3.000 pesos. Un ceviche a solo luquita. Y un pisco sour por 1.500 pesos. Así como está la cosa, estoy pensando seriamente en irme a vivir a Tacna. Si todo el mundo está yendo, ¿por qué tú no? No es nada de lejos. No necesitas pasaporte con lo caro que está. Solo carnet de identidad. Y por lo que te hemos demostrado, dinero parece que no vas a necesitar muchísimo para que te traten como a un rey. 2.500 vale el pasaje para llegar hasta Tacna. Te demoras 1 hora. 8 lucas puedes alojar en una pieza matrimonial. Buena. Por 20 en un hotel de lujo. Sí. O sea, perdón, ¿qué estamos no haciendo mencionado lo acá? más importante, por 1.000 pesos, un catedral. No, oiga, oye, Tú te perderías allá. pero ¿por qué no creen que ninguno de ustedes ha estado en Tacna? A esta altura yo no sé puedo qué creer. hacer. Te juro que yo, a mí me encanta Arica y cada vez que voy a Arica, voy a Tacna. No puedo ¿Cuánto es en auto para allá? No, Una hora te demoras de una hora, Arica. y considerando 1 hora que tú tienes que parar porque hay que pasar por la aduana, porque es otro país. Oye, es que es realmente insólito, porque más o menos, ya, un plato de ceviche que es como de los platos característicos de Perú, de los que nosotros acá en Chile más saboreamos. Canta. Más o menos acá en Chile vale como unas 7 lucas. 5, 6 lucas. 6, 7, 8 lucas. Y acá es chico, lo que dice. ¿Cuánto vale en Tacna? ¡Luca! Espérate, Entonces, y es así, perdona, un pisco sour así, y un ceviche. comen 4. O sea, No. ustedes sentar y te pasan un ceviche Es y una comen 4 cevichada. personas por lo menos. Y con la... no, es que realmente... ¿Cuánto cuesta hacer un programa en Tacna, Mauro? ¿Sabes qué? Yo creo que lo más impresionante es cómo ha crecido Tacna y mejorado Tacna después de... O sea, en todo este tiempo. O sea, uno va a Arica y Arica está más o menos igual. Claro. Sin embargo, pasa ahí a Tacna y Tacna en 20 años se convirtió en una ciudad mucho más linda. Claro. Invirtieron en jardines, porque están en el desierto además, igual que cacharon nosotros. que es un destino digamos. turístico finalmente. O sea, piensa lo que tú estás diciendo. La ciudad está más bonita, es más barato, la gastronomía es exquisita, también es más barata, la ropa. Pero eso estamos viendo o sea, la camiseta de la selección chilena, estamos viendo la camiseta de lo más grande que hay, Colo-Colo. Venden la ropa chilena, Venden todo, chileno allá. los equipos Acuérdate, chilenos. no, además que acuérdate que finalmente Tacna, el público que más va es el chileno. Claro. Entonces finalmente es el chileno el que le deja la plata. Entonces es un lugar donde se quieren mucho a los Muy bien chilenos. recibido. A diferencia quizás de otros lugares como que hay más miran así. resistencia con el chileno. Oye. Pero acá lo aman. ¿Escuchaba bien o hablar respecto a las consultas así como, oye, me quiero revisar los ojitos? Pase. Gratis. Y si usted se quiere hacer el tratamiento, se lleva los lentes y de regalo, así uno cual sol. Te pasaste. Es increíble, la ropa, Lo que el pasa hotel, es la que tú- comida. Digo, por ejemplo, ya, si yo voy a una óptica, en general me van a pedir nosotros me van a receta. pedir la receta de los lentes.
Ya, ¿y qué hace uno? Va al oculista para que te pongan en una máquina que te saca el resultado de qué tenía en el ojo, si es que no estáis enfermo de algo, necesitas algo más específico. Entonces tú vas a las ópticas y ahí mismo tienen la misma máquina que tienen los oculistas acá. Que aquí se les prohíbe ocuparla. Y sale una boleta que tiene el diagnóstico es gratis y no tienes que pagar la consulta del doctor, que siempre acá es súper cara, a diferencia de... Mira, atención, Nanita dice, yo fui al hospital solidario por 1.800 pesos, fui al oftalmólogo y los lentes, 14.000 pesos. Oakley, muy barato, son una marca específica de lentes. Que son bastante más caras aquí en Chile. Es barato. Aquí la consulta al oculista te sale, si quieres uno más o menos, 60 lucas. La última vez que fui, estaba embarazada. Hace como bueno, la Amelia tiene 7 años. Hace 7 años, una vez fui y estaba embarazada yo. Entonces iba caminando por la calle y me decían, la ecografía 3D, barata por aquí, señorita. Mentira. Y ahí con la guata, la ecografía. Y salía como un décimo de lo que me salía. Geográficamente, ¿cómo es Tacna? ¿Como Viña, como Rancagua, como un sector de Santiago? Yo no me acuerdo, nunca fui a alguna playa en Tacna, pero sabes que estaba buscando por internet y parece que sí hay playas muy cercanas. Ya. O sea, no sé si dentro de la ciudad misma, pero sí hay playas. Pero ¿cómo se ve la ciudad misma? ¿Qué se parece? Claro, es bonita. Es bonita. Es como los Andes. A ver. ¿Es como los Andes? No, a ver, es como hay una plaza muy bonita donde hay una iglesia. En Perú hay... Nos hemos mostrado en playa. ¿Hace cuántos años fuiste, Ele? ¿Hace cuántos años fuiste? La última vez, hace como 4 años. 4 años. Las imágenes, claro, de la parte de donde está como la clásica plaza de armas con la iglesia. Exacto. Es súper bonita. Y a los alrededores, lo que sí que es más conocido que son todos estos mercados. Está lleno de mercados. Y en esos mercados venden mucha ropa porque el algodón peruano es muy bueno, muy buena calidad. Sí. Venden mucha ropa, muchísima ropa. También harto, hay que decir, también hay hartas cosas falsas, como de marca. El turismo de consumo, digamos, parece ser lo que prima en Tacna. De todas maneras, el turismo de consumo. Es como Ciudad del Este en ese aspecto en Paraguay, que también Claro, uno va a comprar. Como la Mendoza. Además de que está todo hecho para que el turista llegue y de verdad de que todo le salga mucho más barato, porque finalmente no te sirve nada de que sea todo barato pero que el hospedaje sea caro. Acá el hospedaje además también es muy barato, entonces eso como que incita a que la gente diga, ¿sabéis qué más? Por 8 lucas yo voy y de repente te sale hasta más barato ir al doctor allá y volverte, vas por el día. Mira, tenemos un tuit de la gente quiere ir a Tacna, ¿sabes? ¡De Temuco! Diana Carola dice, yo fui desde Temuco a Tacna. Me arreglé, porque ojo, se arregló los dientes, compré lentes, ropa y comía lomo saltado todos los días por Luca. Diana, te basaste. La hizo entera. Tuve que hacer la raquita después porque el viaje es más largo que... Guillermo, ¿tú has estado en Tacna? Sí, pero hace muchos años atrás. ¿A qué fuiste? A comprar. No, a turistear. No, lo que pasa es que yo nací en Arica. Entonces, grande Arica. Entonces, digamos, el tema, tengo amigos y parientes en Arica todavía. Qué bonito. Bueno, pero a lo que yo iba, Tacna tiene eso y ha cambiado en los últimos 10 años, primero porque ha habido una estrategia del Estado peruano para potenciar Tacna. A la provincia se nota digamos, y eso ha significado cambio en las carreteras, en todas las vías de comunicación. Ha significado cambio de mayor tecnología en términos de acceso a Wi-Fi, internet y todo ese tipo de cosas. Ha significado subsidios dados por el Estado para que la gente se quede ahí. Entonces hay también una estrategia de Estado orientada que permite que se cobre menos porque se paga menos impuestos. Claro. Recién lo veíamos ahí en el Twitter de que esta niña de Temuco había ido hasta allá para arreglarse los dientes. ¿Quieren saber por qué es tan barato arreglarse los dientes en Tacna? Bueno, todo eso y también estaremos conversando sobre, que Guillermo, tú nos vas a explicar, este muro que quieren hacer en el hito 1, en la frontera entre Chile y Perú. Todo eso lo vamos a estar conversando a la vuelta de una breve pausa comercial. Vamos y volvemos. La gran muralla china. Una pausa y ya volvemos. 27, ¿ustedes creen qué está haciendo Alejandra Valle? Está cortando su... ¿Ese cuchillo lo compraste en Tacna? No, estoy cortando jengibre. Cortando. Me da un poco de miedo, Ale. Cuchillo es terrible. No tengan miedo. Increíble. Nos vamos a levantar ambos. Ropa, hoteles, restaurantes, comida y también el tema de salud. Claro, y ¿te acuerdas del Twitter de que leímos antes de irnos a comerciales? Ella contaba que desde Temuco había ido y no solamente se había comprado lentes, se había comprado ropa, sino lo más importante, que se había hecho todo un tratamiento dental que le salió mucho más barato de lo que salen acá en nuestro país. Entonces, claro, obviamente, si que a 1 hora de Arica, 2.500 pesos vale el pasaje, entonces tú dices, vale la pena y me voy a atender allá.
Ahora, no es atenderse en cualquier lado. Yo creo que también en ese sentido uno tiene que tener... ir dateado. A ver, ¿no? claro, ir súper dateado, porque también sabemos de que hay lugares donde en Tacna las cosas no funcionan tan bien en el aspecto médico. Y hay cosas que funcionan fantástico. Entonces, cuando usted vaya, efectivamente vaya bien dateado, vaya bien asegurado. Averiguarse, claro. Claro. De cariño. Además, todo el mundo está yendo. Fue la Ale, Guillermo Holzman ha ido. Hasta Cristian Correa, que hace una ensalada César unos minutos más. ¿En serio? Fue a Tacna. Es una cosa... Oye, Tacna la lleva, ¿eh? Tacna la lleva. Una buena campaña a Tacna. 11:28. Fíjense ustedes que unos consejeros nacionales, unos cores de la región de Arica y Parinacota, han decidido o han pedido que se haga un cerco, un muro en torno al hito 1. Las reacciones a esta propuesta no se han hecho esperar, y además queremos saber para qué sería este muro. ¿Ustedes están de acuerdo? Escríbanos al hashtag de ahí. Guillermo Holzman nos analiza y explica sus implicancias luego de la nota. Mira. Este consiste en un rayo láser que iría entre diferentes puntos y que de pasar alguien sobre ese rayo láser simplemente detectaría. Precisamente es proteger a las personas que puedan ser víctimas del tráfico de personas frente a campos minados. Tal como escuchó, consejeros regionales de Arica y Parinacota proponen cercar el hito 1 desde el lado chileno, a través de 10 kilómetros. Un muro, una alambrada o un cerco eléctrico. ¿De qué se trata y todas las reacciones? Sépalas en la siguiente nota. Hace algunos días el Congreso peruano aprobó la creación del distrito La Yarada-Los Palos, en territorio que actualmente correspondería a nuestro país. Asimismo, se inscribe en la necesidad de propiciar la descentralización política, económica y administrativa del país, y en especial dar prioridad al desarrollo en las zonas de frontera y espacios de nuestra geografía que, como se sabe, han sido históricamente dejadas de lado. La aprobación del distrito ocurrió después de que se viera un grupo de 18 militares peruanos cerca del sector del hito 1, en el límite fronterizo. Esto marcó un nuevo eslabón en la escalada de tensiones, que motivó la entrega por parte de Chile de 2 nuevas notas diplomáticas a Perú y causó el aplazamiento de una reunión bilateral de alto nivel. La idea de los cores Rodrigo Díaz y Marcelo Sara, quienes presiden las comisiones de infraestructura y relaciones internacionales respectivamente, busca enrejar la frontera rodeando al hito 1 desde el lado chileno, a través de 10 kilómetros hasta el hito 19, situado más al oriente. Que lo que busca eso precisamente es proteger a las personas que puedan ser víctimas del tráfico de personas frente a campos minados. Y la idea no era acercar todo, era acercar los espacios que son conflictivos y que van a ser aledaños, digamos, a los terrenos agrícolas y a los terrenos productivos. Hoy día necesitamos hacer crecer nuestro aeropuerto y trasladar el puerto al sector norte, y no podemos tener espacios con minas antipersonales sin que estén cercados. Propuesta que había un cerco electrónico es que en el hito 1 al hito 19, aproximadamente 10 kilómetros, en el cual hay partes que están desminadas y partes que están minadas, se produce un gran cantidad de tráfico de personas, drogas y otros, en la cual muchas veces el carabinero no tiene todas las posibilidades ni los medios para poder controlarla. Este consiste en un rayo láser que iría entre diferentes puntos y que de pasar alguien sobre ese rayo láser simplemente detectaría. En el Consejo Regional presentarán distintas propuestas del cerco, entre las que se barajan las tradicionales rejas, muros de concreto y hasta sensores digitales. Como ustedes saben claramente, en Arica no hay una cantidad de árboles en la mitad de la pampa y el desierto, por lo cual sería una forma fácil de control y poder fiscalizar quién ingresa o no ingresa a Arica y dar seguridad a toda la gente. Sin embargo, entre los 13 integrantes del Consejo Regional de Arica hay escepticismo frente a la medida. En general no es bueno cercar o amurallar la frontera. Yo creo que las fronteras deben ser un lugar de encuentro, de unión. Claro, entiendo la preocupación de algunos cores, consejeros regionales, pero creo que esa preocupación de cuidar nuestra soberanía, cuidar nuestro territorio, se puede defender mejor a través de medidas que no incluyan cercados ni murallas. Fuimos en busca de los habitantes de Arica y les preguntamos, ¿les gustaría que hubiera un cerco que separara a ambos países? ¿Qué les parece la propuesta de sus cores? Encuentro que es una medida extrema en la cual se está dando una provocación a Perú y se crea un lazo de enemistad. Está muy bueno. Yo diría que está bueno para que no entren gente de afuera con droga, con cuestiones
está todo ok. La verdad las cosas que cualquier medida es buena, porque el Perú nos está arrastrando el poncho hace rato. Y Chile ya está bueno ya que se pare como buen chileno y pare los carros a toda esta gente, tanto a Evo Morales como a este señor Humala. Entonces ya está bueno ya, y ¿qué va a hacer? Si ellos insisten con la amenaza de la guerra, vamos a la guerra, vamos a morir unos cuantos, pero ya está bueno, estos pelados me tienen enfermos ya. Al final nosotros nos beneficiamos con Perú y muchos de sus comerciantes se benefician de nosotros también. Entonces es como amor y paz nomás. O sea, aquí en el norte por lo menos, porque no, cero drama. ¿Usted se ha puesto a pensar en los países europeos donde tienen puestos esos alambrados y lo que sucede? ¿Usted cree que un alambrado va a sujetar el drama? El tema, con un alambrado no se hace. El tema es político. Ahora, la opinión de nosotros los ariqueños, lógicamente que no queremos ningún drama con los peruanos. Es la propuesta de 2 consejeros regionales de Arica de poner un cerco rodeando el Hito 1 con el que mantenemos conflicto con nuestros vecinos peruanos. Cerco que incluso podría ser una muralla. ¿Qué le parece la propuesta? Comente con nosotros. Que ha llamado bastante la atención. Un muro que divide a Chile y Perú en el Hito 1. ¿De qué se trata? ¿Es una provocación? ¿Puede ser tomado como una provocación por el Perú? No, no debe ser tomado como una provocación, en la opinión de consejeros regionales que tienen la mejor intención a lo mejor de aportar, pero este tipo de decisiones no les corresponde a ellos. No les corresponde a ellos. ¿Cuál sería la finalidad? Porque ahí escuchábamos el tema de la droga, también potenciar el tema de la agricultura, sí, es que ahí hay un hombres tema, sin papeles. No, ahí hay un tema que es más complejo todavía en términos de cómo se controla lo que se llama triple frontera, porque es la frontera con Perú y con Bolivia. Claro. ¿Ya? Y hay una zona donde efectivamente hay sospecha suficiente y evidencia de los tribunales ariqueños en torno a que efectivamente hay tráfico de personas que viene desde Ecuador, Venezuela, Colombia, que vamos a O sea, por ahí entran o sea, a las mujeres que las traen para... O sea, eso es desierto. Es decir, pues hay puestos para poder pasar legalmente, pero tú puedes pasar con un camión por el lado y la posibilidad de verlos, o sea, decir, quizás para muchos televidentes dicen, pero un camión se ve. Claro. Sí, pero tú lo puedes ver, pero tratar de alcanzarlo 4.000, 5.000 metros de altura, ahí te quiero ver. O sea que yo estaba en esa zona, en Belén particularmente, Belén, Viviri y a toda esa parte, y me acuerdo que en Belén es muy... Sí, un abrazo gigante a la gente de toda esa zona porque es maravillosa, y de hecho había una feria de los 3 países, Bolivia, Chile y Perú, y cada uno, ponte tú que eran 2 veces a la semana, no me acuerdo, cada uno llevaba como productos característicos de su zona, y se hace una feria maravillosa en esa zona, donde llegan los turistas a comprar, y claro, y es cierto lo que tú dices, pero finalmente es un descampado que no te sientes bien, no es fácil llegar, ¿Y pero con lo mismo... ¿Y qué? ¿Tomaste Pintatani? Pintatani. Oye, por lo mismo. No, pues sí, un té, no te preocupes. La versión más loquilla de Guillermo, pues. Por lo mismo de que tú estabas hablando, que en Arica también hay un carnaval que es de los 3 países. Sí, es una maravilla ese carnaval. Hay una cultura realmente que es más bien de esa zona que trasciende a los países. Entonces, no estaremos al poner no sé, tener esta idea de poner un muro de la manera que sea. Es como, lo que significa eso es retroceder. Es muy riesgoso. Por eso, o sea, eso es zona aymara, digamos, como etnia principal. De hecho, varios aymara tienen nacionalidad chilena, boliviana y peruana. Entonces tienen los 3 carnets. ¿Ya? Entonces pasan y para ellos el límite no existe. Es que no tendrían que existir. Podríamos comprender quizás este muro, no sé, abogado del diablo, pero desde el punto de vista de la seguridad, porque ahí hay muchas minas antipersonales, no todas están bien geolocalizadas, no se sabe bien dónde están, y quizás este muro podría prevenir accidentes, no sé, te lo pregunto. Sí, bueno, la verdad es que no tiene mayor incidencia, porque tanto en Perú como en Chile hay suficientes advertencias ahí alrededor de todo eso, en términos de cuáles son las zonas donde se prevé de que están las minas antipersonales que se han desplazado, de que fueron colocadas en los años 70, y que pueden estar en toda esa zona. De vez en cuando hay alguien que pasa y detona alguna, pero la verdad es que el muro no va a contribuir a que no son los llama la atención, perdón Jaime, llama las declaraciones de uno de estos cores,
de las distintas formas que estaban pensando de cómo hacer este muro, porque algunos dicen un muro de cemento, hablaban también de unos láser, una manera bastante tecnológica, de los alambres púa, o sea, pero de verdad porque uno dice, aquí hemos llegado finalmente con nuestros compatriotas, no es la idea ir hacia allá, o sea, estamos retrocediendo. Exactamente, y eso pasa, entre otras cosas, porque la situación del triángulo que se forma ahí después del fallo de La Haya, en términos concretos, queda un poco así oculta, y es Perú el que finalmente en el Congreso peruano va a sacar una ley a discutir, que ahí debió haber actuado Chile, en el Congreso para evitar que se hiciera ley. Porque en el fondo después Ollanta Humala lo que hace es promulgarlo. La popularidad no ha promulgado, pero también a él le conviene porque el etnocacerismo que él representa y por el cual llegó al poder, donde su padre es dirigente político en Tacna, en definitiva también le da un mayor apoyo y soporte electoral y también de soporte a él. Entonces, por lo tanto, hay un interés también dentro de eso. Me llama la atención porque escuchando lo que tú decías, Guillermo, de alguna manera uno se da cuenta que lamentablemente las políticas internacionales nuestras no están tan bien manejadas como uno quisiera, y esta idea, que yo estoy de acuerdo contigo, que es un poco al voleo, digamos, pero potencia estas malas políticas internacionales, porque insisto, lo que decía la Ale tiene toda la razón, la señal que tú estás dando, incluso no respetando lo cultural que se genera en la zona, es muy mala. Bueno, eso, cuando se crea la región Arica-Parinacota, que recordemos que fue hace algunos años atrás, finalmente, no, digamos, a pesar de los recursos que se ha colocado, no hay la suficiente instalación e implementación de elementos como para poder plantear de que la integración étnico-cultural se ha dado, de que hay una proyección en términos de desarrollo y de empuje al crecimiento industrial que le permita a Arica ser un equivalente a, digamos, a Perú. O sea, no puede ser que... Claro que debería ir por ahí, digamos. O sea, si no puede ser, si tú eres ariqueño, para ir a una fonda 18, pasa a la fonda que está en Tacna, y no vayas a la fonda nacional que está en Arica. Claro, exactamente. Entonces, con este fuerte aplauso queremos ir a Guillermo, siempre tan claro, siempre un agrado tenerte aquí con nosotros, de verdad, muchas gracias. Y vamos a cambiar rápidamente de tema, porque ¿qué pasó, Eduardo? No es polilla. No una polillita, no una polilla, era un polillón y lo encontraron en Vitacura. Algunos dicen que es del porte de un animal. ¿De qué se trata y la culpa de quién es? Es una mascota. A la siguiente nota polillesca. ¡No! Y aunque ya sabemos que existe esta plaga de polillas, ¿a qué se debe la aparición de esta insólita visitante? Esta es una polilla de la familia de los esfíngidos, ¿ya? Que también se les conoce acá como Monroy. Son polillas que se alimentan de plantas, entonces después de muchos años de sequía, las semillas se acumulan en el suelo. Hay una gran cantidad de semillas que no han germinado porque no había agua, y en este año que llovió una cantidad importante de agua y más encima prolongada en el tiempo, o sea, muy cerca del verano, se produce mucha vegetación y eso significa mucho alimento. Y cualquier ser vivo, enfrente a disminución en sus limitaciones de alimento, bueno, tiende a reproducirse. Como efecto del variante clima que se ha presentado este año, donde las lluvias han perdurado hasta la primavera y los cambios de temperatura fluctúan tanto, ha dado el ambiente propicio para que arriben hasta la ciudad estas gigantes polillas. En condiciones de cuando las poblaciones aumentan, normalmente por las condiciones climáticas, se ven más seguido y pueden llegar a las casas. O sea, estas polillas se encuentran con cierta frecuencia en zonas urbanas. No son polillas que comen ropa, ni que atacan a las personas, ni a los animales. Son polillas que se alimentan de plantas. ¿Pero qué hacer si nos llegamos a topar con una de ellas? Nos cuenta Francisco que él y sus amigos tomaron la opción de dejarla en libertad. Fue en realidad emocionante porque el hecho de que se instalara ahí, que se quedara, digamos, en el hombro de mi hermano, tuvimos una hora mirándola, conversando a la polilla, investigando, porque nos causó curiosidad, eso no es normal. Y se quedó ahí, estuvo compartiendo con nosotros en el fondo, y llegó un punto ya que no sé, la molestamos un poco y se fue volando. Pero honestamente yo no podría reaccionar tan bien y probablemente agarraría un zapato o la trataría de matar con un insecticida. ¿Es eso lo recomendable? El problema es el tema de las fobias que son bastante comunes, ¿ya? Entonces, básicamente la mejor forma de evitar o de tratar de disminuir la presencia de estas polillas en las casas es no combinar por ejemplo, ventanas abiertas con luces interiores en la noche, que es habitualmente cuando estos adultos o estas polillas, digamos, vuelan. ¿Descartado el uso de algún insecticida para poder despantarla? Una recomendación abierta a todo el público, porque no toda la gente sabe utilizarlo. Además que realmente no creo que se justifique.
Como bien dijimos cuando baje la noche, que no te extrañe encontrarte con una pariente de esta peculiar polilla, porque al parecer debido a la variante invierno-primavera han llegado para atormentarnos por las noches. Así que como consejo te recomendamos cerrar las ventanas y apagar las luces. ¿Qué hacemos si nos encontramos con una de estas polillas en nuestra casa? A la vuelta de esta breve pausa comercial les contamos. ¿Será más habitual? ¡Ay! Tenemos respuesta para todo eso. Vamos a una pausa. Regresamos de inmediato. Póngale nombre. Polillón. Una pausa y ya volvemos. Mañanero. ¿Sabes qué? Salfate cuando se movió me acordé de la polilla. Absolutamente. Lo mismo. Es que era como del tamaño Salfate. Medio un pajarraco. absolutamente. Toda una mano de polilla. Ahora, no son dañinas. Y ustedes saben que son parte del fenómeno del niño Godzilla, que ha traído más lluvias, poniendo más pasto. Pero claro. Seguro que yo me apolillé el fin de semana. Por eso estoy así. Te notas apolillado. Obviamente, culpa de las polillas. Naftalina para Edu, pero tú contabas de que esto tiene que ver porque el invierno, primavera, niño Godzilla, como lo que llamamos, se ha ido extendiendo. Pero el tamaño, una cosa son las polillas, pero otra cosa son un pajarraco metido en tu casa. Es esto. Nosotros estamos tratando de contactarnos con un entomólogo para que nos explique cómo puede afectar esto a nuestras mascotas. Porque fíjate que nuestras mascotas, nuestros perros, nuestros gatos, de repente pueden querer jugar a cazar a estos polillones del porte de un puño, de una mano. Está loca. Y me da risa que la viera ahí. ¿Tu gata con las polillas? Pero está así como ya en llamas. Lo que tú me preguntáis, estos fenómenos niños que ha llovido mucho más, entonces eso genera que el pasto crezca, como estos animales, estos bichos se alimentan del pasto seco, van a tener mucho más alimento, pero no son dañinos. Ahora, Salfate nos tiene un consejo, luego lo seguimos comentando. No era una polilla, era un pájaro. O sea, era con el tamaño de un pajarraco. Pero mira, estuvimos nosotros conversando con un veterinario, ¿verdad? Claro, porque nuestra preocupación era si nuestros perros, nuestras mascotas juegan con esto, se los comen. Hablamos con un veterinario. Atención, no les pasa nada. Nada. Menos mal. Son absolutamente inocuas. El único riesgo es que los gatos andan saltando detrás de estas polillas. Claro, y plasma podría guisarse la patita, la manito. Pero mira pensando en el plasma. Bueno, pues él toca con... No, pero es que es verdad, sabéis que de repente están tratando de cazar una de estas en los departamentos cuando no tienen protección y te puedes ir por el balcón para abajo. Realmente, ese es el peligro. No es que la polilla te vaya a hacer nada ni tampoco se va a comer la ropa. Pero bueno, de que te dan susto encontrarte con una de esas cuestiones en la casa. 5 para las 12. Vamos a la cocina. Llegó Cristian Correa. El aplauso para Cristian Correa. ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo bien? ¿Cómo va, compadre? Oiga, hoy día estuvo un poquito más nublado. Sí. Pero el fin de semana hizo mucho calor, tuvimos 30 grados y la verdad que queremos algo fresquito. ¿Hoy no será, César? Rico, ya. Fácil, tradicional. Muy bien. Vamos a ver primero la receta. Vamos. Ensalada César. Ay. Atención. Lechuga, crutones, queso parmesano, mayonesa, aceite de oliva. Ay, contundente. Sí, anchoas, vinagre, salpimienta, pechuga de pollo. Anchoa, o sea, la verdadera César. Tradicional. La ensalada César tiene anchoa. Exacto. La salsa, sí. Me gusta. No me gusta la anchoa. Tenemos el pollo que lo corté en cuadradito, lo salteé. Muy bien. Ya. Fuego vivo y después fuego bajo. Perfecto. Que se seque, que justo lo corté en cuadradito. ¿Qué lechuga? La escarola, la chilena, la costina. Mira, acá está. La escarola, porque es más crujiente. La escarola es más crujiente, exacto. Colocamos mayonesa. Las escarolas son así. Muy bien. ¿La escarola o la escarola? La escarola, perdón, digo. Las carolas. Para salsa, mayonesa. Un toque más tradicional, un poquito de salsa... ¿Salsa soya? No, esto es salsa inglesa. Exacto. ¿Cómo sabe Correa? Un poquito de vinagre. ¿De dónde tenéis la anchoa? Allá. Acá están. No la Acá está la anchoa. Me gustan. Coloquen muy poquito, porque es súper salada. Y son fuertonas. Es fuerte. Exacto. Por eso a mí no me gusta mucho. Oye, pero fuera de juego, ¿sabéis qué, Connie? Estábamos comentando con Cristian. Esta es la tradicional salsa de César, la verdadera salsa con anchoa. Uno ya no está acostumbrado, pero eso es... Además, la han ido cambiando y cada restaurante la hace a su estilo. Exacto. Atento. La pixiamos. La licuamos ya. O la juguera, donde ustedes tengan... Lo que les sea más cómodo. Te lo vas a comer todo. Qué rico. Se pasó. Oye, igual, por ejemplo, a mí que no me gusta mucho la anchoa, si la hacemos así, prácticamente pasa piola. No. Y además tiene un nuevo sabor. Muy fácil. Base de lechuga. Base de lechuga, vamos a hacer 2 ensaladas grandes. La lechuga es la camita del plato. Exacto.
Va a poner los crutones. Muy bien. Los crutones los compramos hechos y lo hacemos en la casa. ¿Cómo se hacen? Pan de molde. ¿Ya? Lo partí en cuadraditos chicos. O al horno con un poquito de aceite de oliva. Todo rico. Y es más sano. O salteado, ya, perfecto. Y un poquito de aceite de oliva. Loco acá. Igual. Ay, ustedes dos hoy día empezaron la lipofilia, ¿no? Llevo una semana de lipofilia. Llevo una semana. Una semana. Pollo. Qué pena, no van a poder probar esto. Más chupadito. ¿En serio? Oye, pero ¿cuál es la lipofilia? Qué pena, no van a poder probar nada. En un momento hice zapping y estaban en otro canal traicionero. Estaban en otro canal hablando entrevistaron sobre... de la competencia, pero la original está aquí en Mañanero, la lipofilia. Acá partimos. Acá partimos, fuimos los primeros. Un día podríamos Y explicar... somos los segundos también, porque ya, se viene de nuevo. Se viene de nuevo. ¿La podríamos explicar, Salfate? Ningún problema. ¿Tú cuánto bajaste? Casi 30. Casi 30. Yo bajé casi 20. Casi 20. ¿Y no pasan hambre? No se pasa hambre. Sí, No se eso pasa es hambre. bueno. Casi de... Ya. Cristian, montaste. Exacto. Atención. Ahí empezamos a... Mira. La revolvemos a La mandáis revuelta a la mesa. Exacto. Fácil. ¿Cuánto más o menos cuesta esta preparación, esta Para ensalada? 4 personas, lucas y media. Mira, pues es una maravilla. Sí, el pollo es más caro, la lechuga... Fresquita, 350 ahora que pesos. ya empezó un poco el verano, entonces ideal para una hora de almuerzo. No es por esto, estoy mal. La cara de Jaime. Estoy apolillado, no, si no es la ensalada, es la polilla. Está tan resfriado de que lo que te pasemos para comer no tiene gusto. No. Oye, Un besito a la Pame Bravo. sí, un besito grande para ella. Estamos contigo, te queremos y bueno.